Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día viernes de video estreno del Ministerio de Jóvenes Adultos. Le damos la bienvenida especial también a todos aquellos que se están conectando por primera vez. Pueden acceder a nuestro canal, ver los videos de las semanas anteriores para que se puedan poner al día con esta nueva serie basada en el libro de Daniel. La semana pasada trajo el tema al Pablito y esta semana también. Ya se está repitiendo el privilegio del Pablito. Pero antes de ir con el Pablo, con el tema, quiero recordarles que ya hace varios viernes nos estamos conectando vía Zoom a las 19:20 horas. ¿Ya? Nos conectamos a esa hora, conversamos un ratito, nos saludamos y a las 19:30 en punto comenzamos la oración como Ministerio de Jóvenes. Así que están súper invitados e invitadas a conectarse. Estamos orando alrededor de 20-25 minutos y luego nos unimos al video estreno a través de YouTube. Y les tenemos otra invitación para el día viernes 31 de julio. De manera excepcional no vamos a tener nuestro video estreno ese día viernes 31, ya que vamos a tener nuestra reunión de jóvenes vía Zoom para poder vernos, conversar, cantar juntos, orar, conocer más del Señor, de su palabra juntos. Así que los dejamos invitados, reserven esa fecha, pónganlo ya en su agenda. Y recordarles también la agenda semanal de nuestra iglesia. Seguimos los días lunes a las 6 de la tarde con el estudio bíblico a cargo del pastor Brian Ochí. De igual manera, los días miércoles a las 6 de la tarde el pastor Claudio Fuentes está con una tarde de alabanza. Y los días jueves a las 6 de la tarde el pastor Luis Miguel Guzmán con una reunión de oración. Y por supuesto los días domingos tenemos nuestro culto dominical a las 11:30 horas vía YouTube, ya a través de nuestro canal de YouTube, para que puedan estar atentos, atentas y se puedan sumar a estas instancias que el Señor también nos ha provisto para seguir alimentándonos de Él y poder estar en contacto entre nosotros, a pesar obviamente de la distancia física, ¿sí? Y respecto al Ministerio de Misericordia, se siguen construyendo estas canastas familiares para ir en ayuda de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran pasando por necesidad. Por lo tanto, si tú tienes la posibilidad de colaborar, puedes entregar tu ofrenda contactando a Priscila Pinto, ¿sí? Y en el caso de que no pudieras colaborar a través de dinero, también se está recibiendo mercadería, ¿sí? Y también otra opción es que puedas ofrendar tu tiempo, ¿sí? Los puedas contactar a Priscila para ver si puedes ser voluntario o voluntaria para hacer entrega de estas cajas de mercadería. Y nosotros también, como Ministerio de Jóvenes Adultos, seguimos recibiendo ofrendas, así como lo hacíamos en persona cuando estábamos en el Salón Cecilia, porque también seguimos apoyando a nuestras hermanas misioneras, a Sole y a Noé. Y también nos interesa poder compartir de esta ayuda o estas ofrendas con nuestros hermanos del Ministerio de Jóvenes Adultos que se encuentren pasando por necesidad. Entonces, si tienes la posibilidad de ofrendar, te invitamos a que lo hagas. Puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico jovenesadultos.iuc@gmail.com. Ahora, si tienes el contacto directo con Tuquita, puedes contactarla a ella para que te pueda entregar la información necesaria para hacer efectiva la ofrenda. ¿Ya? Bueno, con eso estamos con la información. Nos vamos entonces ahora al tema con el Pablito. Vamos a orar por él, vamos a leer también el texto base. Así que les mando un abrazo y que el Señor les bendiga. Hola chiquillos, ¿cómo están? Qué bueno es poder estar un viernes más junto a ustedes, orando, compartiendo la palabra del Señor. Y esta tarde Pablo nos trae el tema. Vamos a orar por él, pero antes vamos a dar lectura al pasaje bíblico que se encuentra en Daniel, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Y dice así: Pasados pues
los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite seguir conectados. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tú permites que tu mensaje siga siendo transmitido. Gracias, Señor, porque en ti podemos descansar, porque podemos acudir a ti en todo momento. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias, porque eres nuestro Padre. En esta tarde te quiero pedir por Pablo, que tú lo bendigas, que lo ayudes, Señor, a ser claro en el tema, que pueda transmitir tu palabra, Señor, con verdad, con amor, y que nosotros podamos estar atentos, Señor, a tu mensaje, que podamos estar con corazones abiertos, con mentes dispuestas, Señor, a escuchar tu palabra y a ponerla en práctica, a hacer la vida, Señor. Te pido por todas aquellas personas que se van a conectar por primera vez, que puedan también deleitarse en ti, disfrutar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a sus vidas, así como habla a la nuestra. Te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno que día a día nos estás enseñando, nos estás moldeando. Te ruego, Señor, que podamos seguir en comunión contigo, que podamos seguir, Dios mío, diariamente buscándote. Ayúdanos a buscarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Señor, porque tus planes siempre son buenos. Y ayúdanos a compartir esto, a compartir tu evangelio, Señor. Porque sabemos que el mundo está necesitado, lo que necesita el mundo eres tú. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esa misión de poder llevar el mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Te damos gracias, alabamos tu nombre, te bendecimos, Señor, y te rogamos que todo lo que nosotros hagamos sea para tu gloria, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Hola chiquillos, ¿cómo están? Estoy muy contento de poder seguir, ¿no es cierto? Ya por 2 viernes, poder seguir estudiando este libro tan hermoso, el libro de Daniel, y con esta serie a la que hemos llamado Contra la Corriente, nuestras convicciones, ¿no es cierto?, ancladas en Cristo. Y hoy es una especie de continuación del viernes anterior, es como una segunda parte, pero donde vamos a tocar quizás o vamos a profundizar en algunos conceptos un poco más en detalle, y viendo también cómo la soberanía de Dios se plantea sobre la dificultad, que fue el tema del viernes pasado, ¿no es cierto? El viernes pasado vimos la fidelidad de Dios en la dificultad, y ahora vamos a ver la soberanía de Dios en la prueba. Ahí cambiamos un término que vamos a ir conversando también durante el desarrollo del tema. Así que todos muy bienvenidos, y especialmente, ¿no es cierto?, aquellos que nos visitan por primera vez. Quisiera partir quizás a modo de ilustración y también de introducción, contándoles quizás una, no sé si una anécdota, pero sí un
anhelo, ¿no es cierto?, que yo creo que tuve y a lo mejor puedo compartir con más de alguien, y que nos va a servir para ir desarrollando un poco este concepto de prueba, ¿no es cierto? La semana pasada, como les dije hace un minuto, vimos esta idea de Dios siendo siempre fiel en medio de los problemas, en medio de la dificultad. Pero pocas veces nosotros vemos la dificultad como una prueba. Es más, a lo mejor ni siquiera tenemos muy claro lo que significa o lo que queremos decir con prueba cuando nos referimos a una prueba. Nosotros usamos siempre el término, no sé, frases que quizás podemos usar. Estoy siendo probado, ¿no es cierto? Estoy siendo probado, estoy pasando por una prueba, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a un momento difícil, a un momento complejo, como lo vimos el viernes pasado. Los invito a revisar también parte de la serie de los videos anteriores. Si a lo mejor no lo pueden ver, si están trabajando y trabajan en el computador, lo pueden poner en YouTube, poner los audífonos, ¿no es cierto?, y pueden escucharlo tipo podcast. Les puede servir también si a lo mejor no tienen quizás mucho tiempo para sentarse a ver un tema, que es el ideal. Y en caso contrario, está siempre, acuerden, agendar este tiempo, ¿no es cierto?, todos los viernes de 8 a 9 aproximadamente. Entonces, el viernes pasado vimos esta idea de dificultad, de un proceso difícil, de una etapa difícil. Y hoy queremos asociar ese término, a medida que conversamos, hacia el concepto de la prueba, de la dificultad. Usamos frases, ¿no es cierto? Estoy siendo probado en esta instancia por tal o cual cosa. Estoy pasando, ¿no es cierto? Estoy pasando por un periodo de prueba. Este contexto me está probando. Y también usamos, que es quizás la frase más cliché, ¿no es cierto?, que más usamos y que a veces ha perdido incluso el sentido, por eso se transforma en un cliché, que es el Señor me está probando. Usamos constantemente estas frases para definir, ¿no es cierto?, un proceso difícil, un proceso complejo. Pero las pruebas son bastante importantes, son bastante trascendentes en la vida de todos nosotros. Y yo recuerdo lo particular, cuando yo era chico, a mí me gustaba mucho el fútbol y me gustaba mucho jugar fútbol. Y era pésimo jugando a la pelota, era muy malo. De hecho, soy muy malo jugando a la pelota, pero me entretenía bastante y era bastante... Me gustaba mucho el tema de compartir con otros y jugar, etc. Y en más de alguna oportunidad, había instancias donde estaba la selección del curso, la selección del colegio, incluso el sueño de quizás ir a probarse a algún equipo de fútbol con este sueño, con esta idea de quizás ser algún día un profesional. Entonces, nosotros desde muy pequeños quizás trabajamos con este concepto de prueba. Y yo recuerdo algunos procesos que tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Cuando yo era chico, me encantaba jugar a la pelota, con lo malo que era, tengo que decirlo para que no se hagan una idea que no es, pero siempre llegaba un punto en que llegaba o el profe de educación física o el entrenador del colegio o de la selección del sector, qué sé yo, y decía, no sé, el 15 de tal mes se van a realizar las pruebas para poder acceder al primer equipo o a la selección del colegio o a la selección del curso. Esta instancia era un momento para capacitarse. O sea, uno entrenaba, ¿no es cierto?, pensando en que iba a llegar ese momento donde uno iba a tener que rendir este examen, iba a tener que rendir esta prueba. Uno le ponía harto empeño. Yo, la verdad que le ponía harto empeño, pero la verdad es que no me fue muy bien en el deporte. Pero era bastante entretenido y tengo bastantes recuerdos también de
de ese proceso, desde elegir un zapato de fútbol, desde levantarse temprano, salir a trotar, salir a pichanguear un rato, juntarse con los amigos, entrenar, porque sabíamos que iba a llegar ese proceso, esa instancia, donde, ¿no es cierto?, íbamos a ser probados y nosotros nos entrenábamos y nos capacitábamos para salir bien parados en esa prueba. No sé qué se siente pasar esa prueba, pero era bastante interesante cómo desde pequeño uno tenía esta idea de que había que capacitarse. Y a veces nosotros no entendemos cuál es la definición de la palabra prueba o de lo que significa estar probado, ser probado. Es una palabra que, como mismo recién, usamos mucho en muchos contextos, pero a veces perdemos el sentido. Se ha transformado esto en una palabra tan cliché y tan usada y tan mal usada muchas veces, que perdemos el sentido, diciendo que desde pequeño, en una instancia a lo mejor tan superficial como la que yo les mostré, estamos constantemente siendo probados, no solamente en esto, ¿no es cierto?, de este sueño de niño, que parte como un juego, pero hay muchos futbolistas profesionales, por ejemplo, que se han entrenado desde pequeño. Hay muchas historias de jóvenes acompañados por sus papás, levantándose a las 5 de la mañana para ir a entrenar, sacrificando muchas cosas con este sueño, con este anhelo de que un día puedan estar dentro del primer equipo, quizás de un equipo ya profesional. Y así quizás con otras ramas también, o disciplinas. A lo mejor lo tuyo es la matemática y tú te entrenas, ¿no es cierto?, durante la última etapa del colegio para poder ser un buen profe, un buen matemático, un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen médico, un buen carpintero, en fin. Toda disciplina llega un momento en que debemos como rendir este examen, que puede ser de distintas formas, ¿no es cierto?, donde de alguna manera dices, ¿sabes que sí? Aprobado, check. Y la prueba, en su significado o en su concepto, es una instancia de evaluación, como lo vimos, ¿no es cierto?, con este ejemplo de estos chicos que juegan fútbol, o mi ejemplo cuando era más chico y yo quería ser futbolista, o participar en un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Es una instancia de evaluación que tiene por objetivo demostrar, ¿no es cierto?, al resto, incluso a nosotros mismos, o sacar a la luz mis habilidades, mis cualidades, mis aptitudes, conocimiento, incluso lo que hemos venido conversando durante toda esta serie, mis convicciones, con el fin de que nosotros podamos evidenciar, ¿no es cierto?, mostrar y mostrarnos muchas veces cuán capacitados estamos para realizar alguna tarea, alguna obligación, o algo en lo que yo tenga que resolver, ¿no es cierto?, o tenga que salir airoso de alguna dificultad, si lo quiero ligar, ¿no es cierto?, por ejemplo, a lo que estamos viendo y como lo vimos el viernes pasado. Entonces, a veces no tenemos como esta idea y vemos la prueba como un sufrimiento simplemente, como algo que lo único que busca es simplemente hacerme sufrir, y no lo vemos como una instancia que para poder demostrar o sacar a la luz mis aptitudes, mis capacidades, mis cualidades, mis convicciones. Creo que eso nos cambia un poco esta concepción, esta idea que nosotros tenemos. Por lo tanto, las pruebas no son malas, porque generalmente nos muestran dónde estamos parados, en qué creemos, quiénes somos. Oye, ¿sabes qué? Fui probado en esto y necesito a lo mejor capacitarme un poco más. No sé. Creo que es bastante importante. Entonces, dicho esto, quisiera que recordáramos un poco también qué es lo que vimos el viernes pasado. Nosotros partimos con este hecho de que estos jóvenes judíos, ¿no es cierto?, rechazan la comida del rey, porque esto significaba atentar, ¿no es cierto?, contra la ley de Dios, pecar contra la ley de Dios, y ellos no estaban
dispuestos a transar con eso. Ellos, quizás confiando en la voluntad del Señor, proponen una alternativa, y es que durante 10 días no le den la comida del rey, ¿no es cierto? Esta comida que había sido ofrecida a los ídolos, y que aparte de eso significaba firmar una alianza con un sistema anti-Dios, un sistema pagano, sino ellos proponen y le dicen al jefe de los eunucos que simplemente les dé legumbres y agua, ¿no es cierto? O granos, como lo dicen algunas traducciones bíblicas, ¿no es cierto? Legumbres, granos y agua. Un alimento muy, muy sencillo, y que luego de estos 10 días ellos sean sometidos por el jefe de los eunucos a una evaluación. Y vemos cómo Dios respalda este proceso, ¿no es cierto? Ellos estaban contra la espada y la pared, porque si esta prueba de 10 días no funcionaba, lo más probable es que iba a ser ejecutado el jefe de los eunucos, Melzar, o los jóvenes judíos, porque el rey quería entrenarlos para que ellos sirvieran en la casa real. Pero Dios respalda este proceso y nos muestra que fueron mucho más inteligentes y mucho más sabios que todos ellos. Y hoy día vamos a profundizar un poco más con respecto a este tema y vamos a dar por finalizado el capítulo 1. Y una de las primeras ideas que nos tenemos que quedar es que Dios permite la prueba. Esto que nosotros vemos como un proceso de dificultad, es un proceso que también es permitido por Dios. Nosotros somos probados por el Señor y Dios permite la prueba. Y uno puede decir, bueno, este momento tan difícil yo no pedí ser probado, pero Dios lo permite porque Él necesita que nosotros veamos y también saquemos a la luz para nosotros mismos y también como testimonio al resto que no conocen de Dios, qué es lo que hay realmente en nuestros corazones. Y vamos a finalizar el tema con un versículo que es muy, muy importante, que se encuentra en Deuteronomio 8:2. Lo pueden ir buscando si quieren, ¿no es cierto? Si están ahí con sus Biblias cerca. Con ese texto vamos a finalizar este tema. Entonces, vemos que Dios permite la prueba. Él es soberano sobre todo. Esto que vimos como un respaldo de Dios frente a la dificultad es permitido por Dios mismo. Porque Dios es soberano. Y Él perfectamente puede obviar estas cosas, pero Dios tiene un propósito que es mucho más grande, que es mucho más amplio, que es lo que la Biblia nos muestra desde inicio hasta el fin, que es este plan de redención. Por lo tanto, las pruebas, ¿no es cierto?, tienen que ver con su pueblo, tienen que ver con sus deseos y con lo que Él quiere para nosotros. Entonces, este proceso difícil muchas veces y que nosotros consideramos que también es un proceso de prueba, es permitido por Dios. Esa es la primera idea con la que nos tenemos que quedar en el día de hoy. Otra segunda idea, otro segundo punto, es que Dios capacita para la prueba. Entonces, Dios pone la prueba, Dios permite la prueba dentro de su soberanía, pero Dios también nos capacita para la prueba. Y eso es lo que vamos a ir viendo con los textos. Vamos a ir viendo cómo Dios permite esto, pero también nos da las herramientas para poder pasar la prueba. Dios permite y Dios capacita. La segunda idea con la que nos tenemos que quedar hoy día es que Dios nos sostiene en medio de la prueba. Dios no solamente nos da las herramientas, sino que también Él nos sostiene con su Espíritu Santo. Él nos sostiene con su palabra. Él nos sostiene y nos da el soporte necesario para que nosotros podamos pasar la prueba. Y finalmente vemos cómo no solamente Dios nos sostiene, sino que todo lo que Él hace nos permite también superar la prueba, pasar la prueba, pasar esta dificultad. Y vamos a conversar también cerca del final, qué es lo que quiere decir también Dios con superar la prueba. Entonces, como ya leímos el texto base, ¿no es cierto?, el texto principal, vamos a ir desarrollando, ¿no es cierto?, como lo hacemos siempre, versículo a versículo. Y partamos con esta idea de la capacitación de Dios en medio de la prueba. Partamos con el versículo 18, Daniel 1, 18.
Entonces, nosotros vemos que Dios ha profetizado y le ha dicho a sus profetas para que le informen al pueblo que el pueblo, al haberse desviado de sus designios, al haberse desviado de Dios, como es su pueblo y Dios ama a su pueblo, Él necesita hacerlos volver, que vuelvan su mirada a Dios. Y la forma en que el pueblo lo va a hacer y la que Dios ha determinado es corregirlos. ¿Y cómo lo hace? Con otros pueblos más malos que ellos. La única forma de buscar a Dios es que ellos se den cuenta que necesitan de Dios. Entonces Dios trae a Babilonia, ¿no es cierto? Reprime al pueblo de Israel y Babilonia se los lleva al cautiverio. Los saca de la tierra donde estaban y se los lleva a tierra extranjera. Entonces vemos, por ejemplo, cómo Daniel y sus amigos, o estos jóvenes judíos en realidad, que fueron, bueno, de ahí vamos a mencionar, cómo estos muchachos judíos, quizás muchos de ellos, como Daniel, no participaron de esta maldad y nunca le dieron vuelta la espalda a Dios, pero sí están pagando, ¿no es cierto?, las consecuencias quizás a nivel corporativo de lo que hizo el pueblo en forma general. Entonces, ellos no han hecho nada malo y Dios ha permitido que ellos también pasen por este proceso de prueba. Y este proceso de prueba vemos cómo también ellos lo han enfrentado aferrándose a Dios y siendo testimonio para otros y mostrando al Dios de Israel a otros, porque Dios tiene planes mucho más grandes que los nuestros. Dios está más interesado en nuestra comodidad, más que en nuestra comodidad terrenal. Dios está más interesado en nuestra salvación eterna, en nuestros procesos de santificación. Por lo tanto, el que estos chiquillos hayan pasado estos procesos difíciles han sido permitidos por Dios con un propósito mucho mayor, que tiene que ver con Él y no con nosotros. Somos nosotros, siempre hay que recordar esto, somos nosotros en los planes de Dios y no Dios en nuestros planes. Entonces, lo que tenemos que recordar es que los príncipes judíos, estos muchachos, iban a estar 3 años en capacitación para recibir la educación babilónica, ¿no es cierto?, la educación caldea, donde les iban a enseñar ciencias y parte de la literatura, ¿no es cierto?, más la religión pagana que ellos practicaban. 3 años de capacitación, 3 años viviendo en tierra extranjera, para luego ser presentados, ¿no es cierto?, ante el rey Nabucodonosor. Están en un territorio que no les corresponde. Son 3 años viviendo en una tierra donde no nacieron y quizás lejos también de sus seres queridos y de sus amigos. Están en un bando, en una tierra desconocida. Y si eso no fuera poco, están viviendo, ¿no es cierto? Están haciendo su vida en un pueblo pagano, en un pueblo con una cultura absolutamente distinta a la que ellos tienen culturalmente. Y eso puede generar un choque muy, muy importante si a veces nos hemos cambiado de ciudad, de colegio, de universidad, de trabajo, y nos es difícil acostumbrarnos a la cultura interna. Imagínense lo que es acostumbrarse a vivir en otro pueblo, a vivir en otra ciudad, donde a veces por circunstancias se hace casi imposible poder cambiarse un pueblo extranjero, y más encima un pueblo pagano, un pueblo que no practica las mismas costumbres. Entonces nosotros vemos cómo durante estos 3 años, estos chiquillos, estos jóvenes judíos, pudieron vivir contra la corriente. Han llegado al fin de este proceso de capacitación. Han llegado al fin de estos 3 años y pasaron estos 3 años. Han sido capacitados no solo en estas artes, sino que Dios también hizo un trabajo con ellos. Lograron vivir contra la corriente durante 3 años. Han sido 3 años de capacitación donde Dios ha estado con ellos. Lo muestra el texto, lo muestra la Biblia. Dios no los abandonó.
Y muchas veces nosotros, en estos momentos difíciles, nosotros queremos que Dios nos quite la prueba, nos quite las dificultades. Pero vemos que estos momentos difíciles, tal como lo vieron estos muchachos judíos, que estaban en un momento muy, muy difícil, muy, muy complejo, donde incluso sus vidas corrían peligro. Sus comodidades habían sido olvidadas, eran un número quizás. El Señor estuvo con ellos durante este periodo de capacitación, que no solamente tenía que ver con el conocimiento de una nación extranjera, sino tenía que ver también con la capacitación misma que Dios estaba haciendo. Y durante todo este tiempo, estos chiquillos nos dan un ejemplo de que sí se puede vivir en un lugar que quizás no tiene nuestros mismos valores ni nuestros mismos principios. Lograron vivir contra la corriente, lograron vivir contradiciendo al sistema imperante, con el objetivo de poder honrar a Dios. Lograron hacerlo. Y esto también significa que es la etapa final de esta capacitación, es la etapa final de este periodo de prueba. Y así como recordábamos que había como una fecha para probarse en el equipo, y estábamos frente al entrenador, ¿no es cierto? Y él nos observaba jugar y ahí iba viendo cuáles eran los elementos que él iba a tomar para enfrentar otro proceso después, que quizá un campeonato, qué sé yo. Estos muchachos habían llegado a la etapa final y solo les quedaba pasar la aprobación del rey, la aprobación de la máxima autoridad del gobierno o la máxima autoridad del imperio, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. De alguna u otra manera era el momento de la graduación. Pero lo importante es que para ellos estos momentos de prueba no les significó darle la espalda a Dios, sino que fue una capacitación no solamente en conocimiento secular, ¿no es cierto?, del mundo, sino también fue una capacitación entregada por Dios, donde Dios les mostraba con cada hecho, con cada evento, con cada respaldo, con cada palabra que ellos recitaban de la palabra de Dios, de la ley del Señor. El Señor también los capacitaba con el carácter, como lo veíamos el viernes pasado, necesario para poder aprobar esta prueba. Entonces no solamente era el fin de una graduación académica de los conocimientos que les habían entregado en Babilonia, sino también era el fin de la capacitación entregada por Dios ante la máxima autoridad. O sea, esta persona era el entrenador, era el que cortaba el queque, el que decía, ¿saben qué? Estos muchachos, chiquillos, eran 3 años comiendo legumbres, granos, tomando agua, sin deleites, sin comodidades, y luchando todos los días con un sistema que intentaba cambiarle su identidad, cambiarle sus valores, cambiarle sus principios, sacar sus convicciones. No era solamente un tema de, no sé, cuando uno quiere entrar a la universidad o quiere entrar no sé, a lo que quiera entrar. Uno se prepara y renuncia a ciertas cosas, a lo mejor a salir menos, a ver a menos personas, a ver menos series, con el fin de poder estudiar y poder dar esta prueba, ¿no es cierto?, para poder mostrar si tengo los conocimientos y las habilidades para poder emprender a lo mejor una nueva etapa. Pero estos muchachos tenían todo en contra, tenían absolutamente todo en contra. Entonces, estos 3 años de capacitación no solamente significó la capacitación académica, sino significó una capacitación de Dios, y ellos vieron la dificultad como una prueba de Dios. Pero no fue algo malo, sino fue algo bueno, doloroso, pero bueno. Y ellos, en vez de darle la espalda a Dios, decidieron confiar en que Dios iba a estar con ellos, acompañándolos en cada situación durante 3 años. Creo que es importante esta mirada que tienen. O sea, estaban ante el rey. Esta etapa final, esta capacitación había llegado a su fin y ya estaban en la graduación, en el momento de graduación de estos muchachos.
Entonces, toda esta capacitación iba a ser demostrada en este minuto. Jesús hizo lo mismo también con todos nosotros, y creo que es importante recordar cómo esto partió, cómo partió su iglesia. Porque no partió solamente un día que Jesús se levantó, ¿no es cierto? Y dijo, voy a tener discípulos, voy a tener apóstoles, los voy a nombrar y que les vaya bien. No, no fue así. El Señor, cuando comenzó su ministerio, se dedicó a discipular. Y discipular significa no solamente entregar conocimientos, y si te he visto no me acuerdo, no. El Señor entregó conocimientos, pero también vivió y acompañó a sus apóstoles, quienes finalmente serían quienes iniciarían, ¿no? Quienes serían los primeros líderes de la iglesia. Y fíjense lo que nos dice Mateo, capítulo 10, versículos de 2 al 4. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 hombres el Señor les dedicó su tiempo. El Señor los capacitó, y los capacitó con el fin, porque Jesús habló muchas veces de que Él iba a sufrir, que Él iba, ¿no es cierto?, que Él era el Hijo de Dios, que Él iba a sufrir, pero que iba a morir y que iba a resucitar y que iba a ascender al cielo. Entonces Él necesitaba preparar personas para que pudiesen continuar con su ministerio aquí en la tierra. Y esto no fue solamente un tiempo de entregar meros conocimientos humanos, era entregar verdades y principios bíblicos entregados por Dios mismo. Dios durante 3 años los capacitó. Vivió con ellos, sufrió con ellos, lloró con ellos, los retó, los exhortó, los animó, les entregó todas las herramientas que necesitaban para que ellos pudiesen luego, una vez que Él se fuera, pudiesen soportar la prueba. Les dio las herramientas que ellos necesitaban. Cristo hace eso con nosotros. El Señor hace eso con nosotros. El Espíritu Santo hace eso con nosotros. Por lo tanto, cuando llegan los momentos de dificultad, a veces, ¿no es cierto?, nos equivocamos, pecamos, cometemos errores, ¿no es cierto?, y somos víctimas de nuestra propia maldad. Y a veces, cuando pagamos las consecuencias de nuestros errores, tiene que salir también lo mejor y lo peor de nosotros. Y ahí va a salir y va a relucir quién te capacitó. Estamos todos propensos, si no nos afirmamos bien del Señor, a equivocarnos y pasar un periodo de dificultad, un periodo de prueba, donde el Señor pueda nuestro arrepentimiento, nuestro perdón, nuestra humillación, pero por sobre todo muestre nuestro corazón. Recuerdo al rey David, por ejemplo, cómo él pecó contra Dios y se arrepintió y pasó y fue víctima de su propia maldad y pagó las consecuencias de su pecado. Perdió un hijo, ¿no es cierto?, cuando él se queda con una mujer que no era su esposa. Pero finalmente Dios dice, a donde ve el arrepentimiento de David, ve que no hay nadie que no hay nadie que tenga el corazón de él. Claro, porque cuando llegó el momento difícil, complejo, mostró absolutamente todo lo que estaba en su corazón y todo lo que había aprendido de Dios, a pesar de que se había equivocado. Pagó.
Fue un momento difícil, sí, fue probado su corazón, pero Dios lo capacitó y estuvo con él y superó la prueba, y Jesús hace exactamente lo mismo con nosotros. Él capacitó a estos 12 para que, ¿no es cierto?, incluso habiendo un traidor, como lo dice el texto, pero Él los capacitó, invirtió tiempo, y es lo mismo que hoy Jesús hace con nosotros. Nos capacita para esos momentos difíciles, como esta pandemia, ¿no es cierto? Nosotros no hemos buscado esta enfermedad. Yo no veo a nadie aquí que se haya puesto a jugar con un murciélago o con un pangolín y que haya propagado intencionalmente el virus. Ninguno de nosotros. Estamos siendo quizás víctimas de irresponsabilidades, de maldad, qué sé yo. Pero Dios lo permite para que nosotros podamos primero ver cuál es nuestra posición espiritual, para que veamos qué tan capacitados, ¿no es cierto?, hemos sido o estamos, ¿no es cierto?, preparados en lo que el Señor nos ha entregado, pero también para que seamos testigos y reflejos de Él en medio del dolor. Entonces, una de las preguntas importantes sería: ¿cómo te estás preparando para la prueba? Y si te estás preparando, o sea, si vemos a estos, ¿no es cierto?, cuando uno es chico y uno se prepara para esta prueba, para quedar en el equipo, ¿cómo te estás preparando para la prueba? O sea, ¿vas a ir a una batalla sin armadura, sin herramientas? Y la preparación básica es su palabra. La palabra, orar y la comunión. Necesitamos estar preparados para los momentos difíciles. No podemos ir a la batalla, ir a la prueba sin prepararnos. Debemos escudriñar las Escrituras, debemos orar, debemos confesar nuestros pecados, buscar consejo en nuestros hermanos, en la iglesia, con los líderes, con los pastores o con aquellas personas que, ¿no es cierto?, que nos han dado testimonio de que son hijos de Dios, que nos van a poder dar un buen consejo, que nos van a poder exhortar, que de repente nos van a tirar las orejas cuando lo merecemos, ¿no es cierto?, para que despabilemos y volvamos otra vez a abrazar al Señor. Entonces, ¿cómo te estás preparando en este momento difícil? A veces somos súper quejumbrosos en este tiempo y la queja tampoco nos ayuda a ver la misericordia de Dios. Entonces, el ánimo en este minuto es, chiquillos, que aún hay tiempo. Aún podemos prepararnos en esta dificultad para que el Señor nos capacite y podamos superar la prueba. ¿Quién es tu modelo? ¿A quién estás siguiendo hoy? Debería ser Cristo. Cristo, a través de los evangelios, nos muestra cómo Él capacitó, vivió y estuvo al lado de sus discípulos y prometió estar a sí mismo con nosotros. Entonces, nuestro modelo a seguir es Cristo. Los apóstoles seguían a Cristo, imitaban a Cristo. Deberíamos hacer exactamente lo mismo. Pero a veces tenemos malos ejemplos, o buscamos a malas personas, o seguimos a personas incorrectas. Líderes, estos coaching, que de repente, líderes motivacionales, o a veces nosotros mismos somos nuestro propio ejemplo y confiamos en nuestra propia prudencia. Entonces tenemos que ser capacitados, pero tenemos que también saber quién nos va a capacitar para enfrentar los momentos de dificultad. Como tips, Jesús. Por si me quieren hacer caso, ¿no? Y así llegamos también, ¿no es cierto?, cuando vemos el tema de la capacitación, es importante también ver cómo Dios nos sostiene en este proceso de capacitación. Y ahora observemos los versículos del 19 al 20 del capítulo 1. Es importante entender el contexto de este texto, ¿no es cierto?, de esta etapa. Porque ya llegó el momento de estar frente al entrenador, de estar frente al DT, están frente al rey. Daniel, Ananías, Misael y Azarías están frente al rey. Y el rey los va a juzgar, no solamente en sus conocimientos intelectuales, sino también en su apariencia.
Y fíjense que el texto nos muestra que el rey los encontró 10 veces mejores que todo el resto. Entonces vemos que no eran los únicos que fueron, que iban a ser observados por el rey. Habían otros más, pero estos 4 muchachos humildes que decidieron pasar penurias con tal de obedecer a Dios, siguieron adelante confiando en el Señor y fueron encontrados por la máxima autoridad del sistema dominante imperante en ese minuto, por la máxima autoridad del imperio. Fueron encontrados por el entrenador como 10 veces mejores en sabiduría e inteligencia que todo el resto, que toda la sarta de astrólogos y otros magos que tenía, ¿no es cierto? Era más sabios que todos ellos. Y fíjense que hay textos, ¿no? Que uno puede encontrar y que hablan sobre estos versículos, el 19 y 20, que nos dicen, o sea, vemos, perdón, que ya eran Daniel, ¿no es cierto? Ananías, Misael y Azarías, pero había más jóvenes. Y hay algunos textos históricos, o que mencionan textos históricos, algunos comentarios bíblicos, que hablan de que llegaron alrededor de 50 a 75 príncipes judíos, o príncipes desde Judá, jóvenes de la élite, ¿no es cierto?, de Israel. O sea, de 50 a 75 jóvenes del pueblo de Israel, solamente 4, no sé si todos quedaron vivos, pero habían muchos, y de ellos solamente 4 fueron encontrados 10 veces más inteligentes y más sabios que el resto. Creo que esto habla muy bien de lo que significa poner nuestra confianza en Dios, porque podemos ver que los otros jóvenes a lo mejor sí aceptaron transar con el mundo. No sabemos qué pasó con ellos, cuál iba a ser el edicto del rey con respecto a los que no pasaran la prueba. Pero estos jóvenes, quizás no teniendo los mejores manjares en su mesa, a solo grano, legumbre, agua, fueron fieles, y de toda esa cantidad de personas, cuando llegó el momento de la prueba, Dios los sostuvo. No fueron los únicos que llegaron, pero sí fueron los únicos que propusieron en su corazón no contaminarse. Solo estos 4 muchachos fueron honrados por Dios, pero fueron honrados por Dios porque ellos decidieron y propusieron en su corazón obedecerle. Entonces Dios respalda su palabra. Dios respalda sus designios. Y la capacitación no solo académica que recibieron, sino la capacitación que Dios tuvo en estos 3 años, fue la ideal, porque ellos fueron sabios e inteligentes en todos los asuntos del rey. La capacitación de Dios les sirvió también para todos los asuntos del rey. Y a veces nosotros nos enfrentamos a la dificultad y no vemos nada adelante, porque, no sé, cuando uno va a estudiar se va a encontrar con un universo, ¿no es cierto?, con la universalidad de personas, de creencias, ¿no es cierto?, de cosmovisiones. Cuando uno estudia o cuando uno llega a un lugar donde hay muchas personas y todas se van a capacitar o van a entrenar con un instituto, una universidad, ¿no es cierto? Y vemos como en todos esos asuntos y frente a todas esas creencias nosotros podemos seguir siendo creyentes, podemos seguir siendo cristianos, podemos llevar el nombre de Cristo, y vemos como Dios respalda esos procesos también si somos fieles a su voluntad. El tema es cuando no transamos. Cuando no transamos. Entonces, el tema es cuando transamos. Cuando realmente no entendemos que debemos reflejar a Cristo en nuestro trabajo, que debemos reflejar a Cristo en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras familias. Imperfecto como siempre, pero siempre con una motivación correcta, buscando honrar a Dios.
Entonces, creo que es importante llegar a este punto al que llegaron ellos, después de todo este proceso de capacitación, cuando efectivamente llega la prueba, como decía la definición de prueba, ¿no es cierto? Queda en evidencia mis habilidades, mis capacidades, mis convicciones, mis pensamientos. Cuando llega la prueba queda en evidencia todo lo que yo me he entrenado y queda en evidencia también quién me ha entrenado. Quiero compartir con ustedes otro texto del Nuevo Testamento que está en Juan 14, 26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, asciende, Él no nos dejó solos. Él Él tuvo muchos discípulos, pero capacitó a 12. Uno lo traicionó, se suicidó, que fue Judas, pero el resto siguió fieles al Señor a pesar de lo imperfectos que fueron. Quizás eso es como para otro tema, pero fueron absolutamente imperfectos y el Señor los perdona y los va a buscar. Y cuando Él asciende, ya no iban a estar más con su Maestro presencialmente. Pero Él les dice, de alguna manera, ahora comienza la prueba. Yo me tengo que ir, voy a volver, pero va a quedar con ustedes el Espíritu Santo, que les va a enseñar y les va a recordar absolutamente todo lo que yo les he dicho. Hoy tenemos la palabra del Señor y el que nos recuerda y nos convence de que esas palabras, ¿no es cierto?, cobran vida en nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces, Dios también nos sostiene hoy a través de su Espíritu Santo en la dificultad. El Espíritu Santo nos sostiene, es una garantía para nosotros de que el Señor nos sigue respaldando. Entonces, tenemos la palabra de Jesús para leerla, para estudiarla, para profundizarla, con muchas enseñanzas para nuestra vida, de cómo tener una vida de adoración a Dios. Y aparte está con nosotros el Espíritu Santo que nos recuerda y que nos dice, no, eso es pecado, cambia de dirección, cambia tu manera de pensar, pide perdón, busca consejo, y que nos recuerda la palabra del Señor cada vez que la necesitamos. Todas las enseñanzas que están escritas, dejadas por Cristo en su palabra, el Espíritu Santo se encarga de recordarnos y de darnos y de sostenernos en estos tiempos, porque así como nos capacita Dios, como Dios permite la prueba con sus fines redentores, también Él nos capacita, ¿no es cierto?, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión. Nos capacita en su palabra para que nosotros podamos pasar la prueba, pero Él no solamente nos capacita y nos deja, sino que nos sostiene y está al lado de nosotros, sosteniéndonos para pasar la prueba. Entonces, si la palabra nos dice que el Espíritu Santo está con nosotros para los momentos de dificultad, donde vamos a ser probados, donde tendremos que sacarlo, todo lo que hemos aprendido y nos hemos capacitado, ¿no es cierto?, ¿a quién acudimos? Le pedimos ayuda a Dios. Espíritu Santo, ayúdame, recuérdame la palabra, o recurrimos a otras cosas, libros de autoayuda, no sé, biografías, una vez más, mi propia prudencia, consejos quizás de otras personas que quizás no tienen a Dios en su corazón, programas de televisión, literatura, no sé, en fin. ¿A quién acudimos cuando estamos en la prueba? ¿Quién nos sostiene? Chiquillos, si el que nos sostiene es el Señor, el Espíritu Santo, vamos a ganador, pase lo que pase. Aunque nos cueste la vida, vamos a ganador. Y el último punto tiene que ver cómo Dios nos, junto con permitir la prueba, con capacitarnos para la prueba, con sostenernos en la prueba, también nos ayuda a pasar la prueba. Y fíjense cómo el verso 21 nos dice que Daniel estuvo hasta el año 1 del rey Ciro.
Vamos a profundizar un poco más en esto en los próximos temas, cuando ya pasemos a los próximos capítulos. No les voy a adelantar mucho, pero pasaron varios reyes. Chiquillos, lo que este texto nos muestra es que Daniel no tuvo un solo jefe, no hubo un solo gobierno, y hubo algunos más buenos que otros, pero durante todo ese tiempo Daniel, el Señor permitió y lo siguió capacitando y lo siguió sosteniendo hasta el rey Ciro. Daniel llegó aproximadamente entre los 15 y los 17 años, era un adolescente. Si bien los adolescentes de ese tiempo eran muy distintos a los adolescentes de este tiempo, muy distintos, porque un adolescente de 12, 13 años ya lo considera un joven adulto, es el término si uno busca una traducción, ¿no es cierto?, en un joven, ¿no es cierto?, alguien que está en formación, pero que en cualquier momento puede asumir responsabilidades de un hombre o una mujer mayor, ¿no es cierto? Esta es una etapa formativa, pero ya con responsabilidades. Pero llegó muy joven, 15 años, con sus convicciones súper claras, la capacitación también entregada por Dios y por sus padres. Si él llegó de 15 años hasta el rey Ciro, hasta el último año de Daniel, él estuvo fuera de su tierra, luchando contra el sistema, manteniendo sus convicciones durante 70 años. Estuvo casi 85 años siendo fiel al Señor, y 70 de ellos en cautiverio. 70 de ellos, como vimos, en una tierra extranjera, en una tierra pagana, en una tierra con otros dioses, y Dios le permite también ocupar un lugar importante dentro de ese reino. 70 años de su vida siendo probado. 70 años. ¿Cuánto llaman cuarentena? 3 meses, algunos, 4. ¿Cuánto tiempo llevamos con nuestras libertades coartadas o restringidas, perdón? Y a veces somos desobedientes, sabemos que no tenemos que hacer algo, lo hacemos igual. Porque yo quiero, el yo. Y el 70 años, fiel a lo que el Señor le decía. Una vida de obediencia delante de Dios, delante de Dios y con un buen testimonio delante de los hombres. Por ejemplo, si fuera esta etapa, nadie le podría decir, oye, rompiste la cuarentena, porque él se mantuvo fiel a la promesa del Señor. Durante 70 años, en realidad 85 años. Una vida donde Dios lo ayudó a pasar la prueba, donde no solamente permitió una dificultad que a lo mejor Daniel no se buscó, pero en esa dificultad, en esa prueba que Dios permitió, Dios lo capacitó, Dios lo sostuvo y Dios lo hizo pasar la prueba, con una vida intachable. Intachable. Nadie podía decir nada de él. Y quisiera ver 2 versos del Nuevo Testamento con ustedes para complementar esto. El primero es Juan, capítulo 16, versículo 33, y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Importante eso. Jesús nos dice, nos cuenta la firme, al tiro. En este sistema, en este mundo, vamos a tener dificultades, vamos a ser probados. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ya venció. Por lo tanto, pasar la gran prueba es finalmente vivir esta vida como extranjeros y peregrinos, pero confiando en Cristo, confiando en que Él nos va a ayudar a pasar la prueba y finalmente vamos a estar frente, ya no ante el Rey del mundo, sino ante el Rey todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, frente a Él, frente al gran entrenador, si es que seguimos esta ilustración que yo les di desde un comienzo. Frente a Cristo vamos a estar. Y Él nos va a decir que nos halló mucho mejores y mucho más fieles que muchas personas de esta tierra
que decidieron darle la espalda. En este mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos. Daniel pasó durante muchos reyes, estuvo en varios gobiernos, y Dios los mantuvo fiel. Dios lo sostuvo, lo capacitó, lo sostuvo y lo hizo pasar la prueba. La gran prueba, hasta el final de sus días, cuando ya pudo decir de alguna manera que trató de ser esforzado y lo más diligente dentro de su imperfección quizás. Pero nosotros también vamos a estar frente al Rey y Él nos sostiene en este tiempo. Pero dice que confiemos que Él ha vencido. Y fíjense también, este es un clásico también, Mateo 28, versículos 19 y 20. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días el Señor no solamente nos dice que vayamos, sino que nos va a capacitar. Como lo vimos anteriormente, Él nos va a capacitar y aquí dice que Él nos va a sostener hasta la prueba final, hasta el examen final, hasta el fin del mundo. Dice que Él estará con nosotros todos los días. No es día por medio, no es cuando se le ocurre, es todos los días, hasta el fin. Todos los días Cristo estará con nosotros hasta el fin, capacitándonos, sosteniéndonos y haciendo pasar las pruebas que el Señor permita que tengamos para su gloria. Entonces vemos finalmente cómo la soberanía de Dios, que es el título del tema, está en todo, porque Él permite la prueba, Dios nos capacita para la prueba, Dios nos sostiene en la prueba y Dios nos ayuda a superar la prueba, porque estaremos rindiendo, ¿no es cierto? Estaremos con Él frente al rey, así como Daniel estuvo frente a Nabucodonosor, ¿no es cierto? Un rey pagano. Nosotros vamos a estar ante el Rey y Creador del universo. Dios permite que todos pasemos, pero Cristo ha vencido, el Señor ha vencido. Confiemos en Él, Él ha dejado el Espíritu Santo. El Señor nos dejó un hermoso libro. Ahí está todo el Evangelio de Jesús. Y el Espíritu Santo nos va a recordar esas enseñanzas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque en este mundo va a haber aflicción, va a haber dificultades, van a haber pruebas, pero Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. A Él tienes que acudir en este momento de dificultad, a nadie más. Y quería terminar con Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios permite la dificultad para sacar lo que hay en nuestro corazón, sacar lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Para decir, chuta, pasé esto, y vi esto, hice esto no debería ser así, debo arrepentirme y volver, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, capacítame en esta área. Por eso el Señor permite la prueba, para que nos volvamos a Él. Los que no son hijos de Dios, cuando enfrentan la dificultad, le dan la espalda. Sus hijos no, lo buscan y piden ayuda y consejo en Él. Y no solamente eso, no es algo solamente que tiene que ver con nosotros, porque eso también, si nosotros nos mantenemos firmes al Señor, eso también va a ser testimonio para otros. Eso es testimonio para otras personas también. Somos la luz del mundo. Debemos marcar la diferencia. Somos un pueblo distinto en tierra ajena. Y yo los invito, chiquillos, a que ustedes puedan entregarse al Señor y confiar en todo momento, en momentos de dificultades, confiar en Él. Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, porque tú permites todas las cosas. Tú eres soberano en medio de la prueba. Señor, tú nos capacitas, tú nos sostienes y tú nos haces pasar la prueba. Todo está en ti, todo viene de ti, todo es para ti, todo es para tu gloria, Señor.
Señor, si estamos pasando momentos de dificultad, te pido, Señor, que tú nos sostengas, que tú nos capacites, que tú nos ayudes. Te necesitamos, Señor. Solamente en ti podemos confiar, en nadie más. Tú eres el único. Espíritu Santo, recuérdanos, amonéstanos. Señor, necesitamos de ti, necesitamos que tú toques nuestros corazones, que cambies nuestra manera de pensar, que nos llames al arrepentimiento. Gracias, Padre, por esta prueba. Gracias, Padre, por los momentos de dificultad, porque en estos momentos, Señor, el exaltado eres tú, no nosotros. No tiene que ver con nosotros. Hay un plan detrás de todo lo que tú haces y es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos pensar o desear. Y te damos gracias por eso. Señor, ante cada situación, ante la enfermedad, ante la economía, ante las relaciones, la soledad, estás tú. Tú nos sostienes, tú nos ayudas. Señor, tú nos capacitas y tú nos haces pasar la prueba. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar, todo es un reflejo de tu majestad. Los colores y aromas de cada estación, criaturas cantando su propia canción, todo exclama, no hay nada que se compare a ti, conoces cada estrella que en el cielo está, maravilloso Dios, tu gran poder indomable es, caemos ante tus pies admirados de ti, maravilloso Dios. ¿Quién le ha dicho al rayo dónde ha de caer? ¿O ha visto en el cielo la nieve al nacer? ¿Quién el sol diseñó y dio fuente a su luz? Mas lo esconde para que la noche sea azul. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti, conoces cada estrella que en el cielo está, maravilloso Dios, tu gran poder indomable es, caemos ante tus pies admirados de ti, maravilloso Dios. Maravilloso Dios, no hay nada que se compare a ti, conoces cada estrella que en el cielo está, maravilloso Dios, tu gran poder indomable es, caemos ante tus pies admirados de ti, maravilloso Dios. No cambiarás, nadie es como tú, ves lo más hondo de mí y me amas igual, maravilloso Dios. No cambiarás, nadie es como tú, ves lo más hondo